Primero de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, una buena parte de este pasaje, hermanos. Vamos a leer esta historia. Debe ser una historia conocida, creo yo, por la mayoría. ¿Verdad? Dice, después Samuel dijo a Saúl. Samuel era un profeta y Saúl era el primer rey que hubo en Israel, hermanos. Pues Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telamín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, que tú nos enseñes, Señor Padre, el valor de la obediencia a ti, Señor. Que nos enseñes, Padre Celestial, que es más importante obedecerte que hacer sacrificios, Padre. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, reprenda y exhorte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor Padre, nos ministre en nuestro corazón, Padre. Abre nuestros ojos de nuestro corazón, Padre Celestial, para que podamos entender, Señor Padre, esto que tú dejaste escrito, Señor, que es inspirado por tu Espíritu Santo, Señor. Y esta historia, Señor, que es tan importante, una enseñanza para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdame a mí a darme palabras, Señor, sencillas, Padre Celestial, llenas de amor y de poder del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos entender estas cosas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leo esta historia, hermanos, a mí me parece una historia muy triste, hermanos, sumamente triste. Porque cuando uno ve toda la historia de Saúl, hermano, no sé cuántos han leído la historia de Saúl, pero Saúl era un hombre, la palabra de Dios lo describe como un hombre muy alto y muy guapo. Y el pueblo, la semana pasada estábamos hablando de cómo el pueblo pidió rey, y ese fue el que Dios escogió. Samuel lo unge y Dios le dice: yo le voy a mudar el corazón, y lo llena de su Espíritu Santo, hermanos. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, nos da su Espíritu para hacerlo, hermanos. Y él, hermano, tiene la capacidad, tiene la bendición, la unción del Espíritu Santo para hacer el trabajo que Dios lo ha llamado a hacer. Sin embargo, hermano, ha pasado más o menos un año de su reinado y Dios lo manda a hacer algo que ciertamente era difícil, hermano. Ahora vamos a ver un poco de eso, porque la primera parte del pasaje dice: ve y destruye a los pecadores de Amalek, no te apiades de nada de ellos, ni siquiera los animales. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. A mí en la escuela de teología me enseñaron, los que me daban una clase de predicación, decían: no hable nunca de este tipo de pasajes, dice. Porque ese tipo de pasajes son muy controversiales y usted no quiere caer en controversia. Yo nada más le recuerdo esto: la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No tengo ningún problema de hablarles de esto, hermanos, porque está escrito en la escritura, aquí, valga la redundancia, y por algo nos lo dejó el Señor. Lo manda a hacer esto, que es sumamente difícil, hermano. Pero él, hermano, no lo hace no porque se apiadara de la gente. No hizo lo que Dios le dijo porque él vio el botín. El botín, hermano, es cuando llegaban a una guerra, conquistaban ese lugar y lo que encontraran de valor, ellos se lo llevaban a la casa. Se llevaban la riqueza, se llevaban el dinero, se llevaban todo. Y cuando el Señor le denuncia a él, dice: tú no lo hiciste porque viste el botín y te tiraste tras el botín, y por eso no hiciste la palabra de Dios. Y la historia se pone peor, hermano, porque Samuel, hermano, era un siervo de Dios. Y Samuel declaraba la palabra de Dios. En este tiempo Samuel ya era grande de edad, hermanos. Y toda su vida de Samuel, desde niño, él había servido a Dios. Y la palabra de Dios dice que ninguna de las palabras que Dios le dio a Samuel cayeron en la tierra, lo que quiere decir que todo lo que Dios le dio a Samuel para hablar, eso fue lo que él habló. Y Saúl sabía que lo que le estaba diciendo Dios a través de Samuel era la verdad. Dios discierne todas las cosas, hermanos, las intenciones, lo que tú hablas en tu corazón, lo que piensas o lo que pensamos y hablamos, Dios lo discierne todo.
Puede ser que nosotros pongamos excusas y pretextos y nos justifiquemos con diferentes cosas, pero Dios nos conoce a nosotros, hermanos. Y después de que Saúl escucha lo que Dios le dice, a Saúl parece que no le importa, hermanos, porque a pesar de haber oído la sentencia de Dios, le dice, bueno, está bien, dice, yo pequé y quebranté el mandamiento de Jehová, pero lo que yo quiero es que tú vayas y adores conmigo. O sea, como que le gustaba más la apariencia, hermano, como, es verdad que yo pequé, pero yo quiero que tú, como eres un hombre de Dios, yo quiero que la gente me vea contigo, hónrame delante del pueblo. Él dice, no voy a ir porque tú no obedeciste la palabra de Dios. Y finalmente él va, hermano, Samuel va con él y él hace todo el acto, pero es una cuestión, hermano, que es de apariencia solamente. Cuando yo leía todo esto tiene una aplicación, hermano. Porque Dios a nosotros también nos ha escogido, hermano, nos ha sacado a nosotros de la basura, hermanos. Aquí no hay nadie que pueda decir, hermano, mire, yo vivía en un palacio. Yo era rey, yo tenía un reinado, yo era millonario. Y aunque así fuera, hermanos, aunque así hubiera sido, hermano, Pablo decía, todas las cosas que eran para mí ganancia las tengo por basura. De donde sea que nos haya sacado el Señor a nosotros, de ahí tuvo misericordia de nosotros. De ahí nos perdonó, de ahí nos sacó y nos dio su Espíritu Santo y nos ha dado claramente su palabra, nos ha dado mandamientos. Yo he pasado orando, hermanos. Le voy a decir por qué, porque a mí me aflige a veces, hermanos, cuando la gente entra y sale igual. Y a veces han pasado años de lo mismo, hermanos. Yo he conocido gente que me viene a la mente alguien que está en la cuestión de la tomada, hermano. Y que se calma por un rato y vuelve otra vez, y se calma por otro rato y vuelve otra vez. Y eso han sido 20 años de lo mismo, hermanos. 20 años de hacer exactamente lo mismo, de estar patinando en el mismo lugar. Y eso, hermano, es una historia muy triste, igual que la historia de Saúl, hermanos. Que teniendo todo para hacer la voluntad de Dios, lo desechó por amor al dinero, hermanos. Yo le he pedido mucho al Señor, hermano, porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros de una o de otra forma. Y todos nosotros somos capaces, porque Dios nos ha dado la capacidad de entender lo que Él nos está diciendo, pero a veces, aunque entendemos y conocemos la palabra de Dios, no la hacemos, hermanos. Entonces a mí me parece muy triste, y más lo que el Señor le dice, cuando se rasga el manto, hermanos, dice, Jehová ha rasgado también, ha cortado de ti el reino, se ha buscado a uno que es mejor que tú. Y eso para mí, hermano, para mí hubiera hecho un efecto tremendo. Yo me hubiera puesto a llorar ahí porque Dios me quita una bendición a mí. Y me está diciendo, tú no la quieres. No es la primera vez que sucedió, hermanos. Esta vez fue por dinero, otra vez fue por comida, hermanos. Porque estaba Jacob y Esaú. Esaú tenía la bendición de Dios, hermano, y él vendió su bendición por un plato de lentejas, hermanos. No es la primera vez que ocurrió. Judas anduvo con el Señor, vio los milagros que hizo el Señor, lo vio caminar en el agua, lo vio resucitar a los muertos, pero aún así vendió al Señor Jesucristo, hermano, por 30 monedas de plata. Entonces, todo esto uno lo ve y dice, bueno, esta historia bien podría ser la mía. Y el final es terrible, hermano. Saúl, su vida, si usted no lo sabe, él termina suicidándose. No solamente muere él, pero mueren sus hijos el mismo día, hermano. Dios lo quita completamente del reinado. La palabra de Dios se cumple. Saúl termina endemoniado, hermano. Si usted no sabe, después de esto, el Espíritu de Dios se va de él. En el Antiguo Testamento, hermanos, no todos tenían el Espíritu Santo. Dios a veces le daba el Espíritu Santo y a veces venía y se iba. Como dice, por ejemplo, de Sansón, dice que venía el Espíritu de Jehová y entonces él se llenaba de fuerza y hacía la obra. Entonces estaba el Espíritu de Dios sobre Saúl, hermano, pero luego se va el Espíritu de Dios.
Luego, hermanos, Saúl está persiguiendo a David porque él ya sabe que él es el próximo rey. Y lo está persiguiendo y él cree en su mente que puede deshacer los planes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se aleja de Dios se hace torpe, hermano. Se hace torpe y uno cree que puede ganarle a Dios. Y él busca a David y en un momento lo tiene ya, hermanos. Y viene el Espíritu sobre él. Y lo llena, empieza a adorar a Dios. Y ya no puede matar a David. Todo esto es parte de lo que está ahí. Después de esto el Espíritu de Dios se va completamente de él. Termina endemoniado, termina en la casa de una adivina, hermano, de una medium. Está frente a los filisteos, va a ir a una guerra y le dice: Jehová, voy a esta guerra. Y el Señor guarda silencio. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Dios, cuando Él habla, uno tiene que escucharle, hermanos. Cada vez que el Señor habla, tenemos que ponerle atención y tenemos que hacer lo que Él nos dice, hermanos. Y si tú no le haces caso, hermano, ¿por qué quieres que te siga hablando? ¿Por qué nosotros queremos: Señor, sígueme hablando? Pero si lo que ya te dije no lo haces. Ya te dije, ya te he declarado claramente lo que tienes que hacer y no lo haces. Y Dios no le habló. Dijo: yo no me puedo ir a la guerra. No me puedo ir así. A ver, búsqueme una divina, dice. Y se va a buscar una divina. Y sabes, hermano, que entre esos hay charlatanes. Por cierto, ese es un paréntesis. Pero eso existe, hermano. Muchas veces, en realidad, eso es obra de demonios. Porque el que se murió y ya se fue. Entonces va con esa medium y le dice: a ver, hazme volver a uno que se llama Samuel. Y Dios permite que regrese Samuel. Y viene en el espíritu y dice: ¿para qué me mandaste a llamarles? Porque es que yo quiero saber si voy a la guerra o no. Le dice: Dios ya no está contigo, le dice. Mañana a esta hora tú también vas a estar muerto, le dice. Tú y tus hijos van a estar muertos, todos ustedes. Y él se angustia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Samuel incluso le dice: Jehová se ha hecho tu enemigo, le dice. Mira, hermano, esas son palabras terribles, hermano. Claro que tenía que temblar Saúl. Claro que tenía que temblar. Porque la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién te puede hacer algo a ti, hermano? Que el chamán, que quien sea que te lance una maldición, no puede hacer nada contra ti. Pero si Dios es contra ti, ¿quién te ayuda? ¿Quién te va a ayudar a ti? ¿Tus amuletos? ¿La apariencia? ¿Ayuda en ese momento la apariencia, hermano? Como Saúl quería aparentar que estaba bien con Dios. Y bueno, ¿sabe qué dijo el Señor con eso? Ya tiene su recompensa. Aquellos que les gusta orar nada más para que los miren, aquellos que les gusta ayunar para que digan: oh, qué bueno, qué espiritual que es, ya tienen su recompensa. ¿Qué es? Que los hombres dijeron: qué bravo, qué bueno que hiciste eso. Ya tienen su recompensa, pero de Dios no tienen nada. Pero tú cuando ores, dice: entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y Él te va a recompensar en público. No estoy diciendo, hermano, que es pecado orar en público, no estoy diciendo eso. Pero es malo exhibirse nada más para que otros te vean. Eso no es correcto. Y Saúl, hermano, toda esta historia es triste, pero sacamos algunas cosas de aquí. Primeramente, hermano, quiero explicar eso del juicio de Dios. Cuando le dice: ve a los pecadores de Amalek y destrúyelos. Ayer, hermano, encontré a un hombre en el Summit. Nunca nadie me había dicho esto, hermano. Cuando yo le empecé a hablar del evangelio, me dijo: ¿y quién es el padre de Jesucristo? Me dice. Le digo: pues Dios. Ah, bien, pero no es Jehová, ¿verdad? Me dice. Claro que es Jehová, le digo. No, estás equivocado, Jehová es su hermano, me dice. Es que tú no has leído, me dijo, tú no has leído las tablas egipcias, me dijo. Y sabe, hermano, que yo sí leí de eso. Y entonces le dijo: sí, ya sé de qué me estás hablando, le digo. Ah, entonces tú ya tienes el conocimiento. Sí, tengo el conocimiento de que eso es mentira, le digo. ¿Sabe qué me dijo él, hermano? Él me dijo: Señor, Jehová es Satanás, me dijo él. Porque Él nos quiere destruir. Y mira lo que dice Juan 10, o sea, conocía la Biblia el hombre. Me dice: el ladrón vino para robar, para matar y destruir.
Y eso es lo que hizo él. Él mandaba a aniquilar pueblos grandes y pequeños. Y hermano, mire, eso es una torpeza, hermanos, totalmente. Déjeme decirle algo sobre el Señor nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es justo, todos sus juicios son justos. Absolutamente. Y en realidad este juicio no es nada comparado con el juicio final. No es nada, hermano, porque el Señor va a arrasar con toda la tierra, con todo el mundo. Ahora, ¿va a ser injusto el Señor por eso? En ninguna manera. Dios es justo. Cuando el Señor mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, fue justo. El Señor fue y vio, dice, voy a ver si ya se ha consumado la maldad. ¿Por qué? Porque esto llevaba siglos y siglos y siglos de estar ocurriendo. Y el Señor dijo, es tiempo. Y si ustedes se dan cuenta en esa historia que está en Génesis 19, hermanos, la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande tocaban en la puerta donde estaba Lot y decía, saca a esos hombres para que nos acostemos con ellos. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra de Dios. Hablando de los cananeos, hermanos, nosotros vemos leyes, hermano, en la palabra de Dios, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, nosotros vemos leyes en donde Dios les dijo a ustedes, fíjese, hermano, todo eso está en la Biblia. Y enséñenle a sus hijos, hermanos. Pecados sexuales, muchos pecados sexuales. Los que tienen relaciones con animales, perdón, hermano, pero eso está en la palabra de Dios. Y uno dice, qué asqueroso eso es lo que ellos hacían. La mamá que se acuesta con el hijo, el hermano con la hermana, o sea, cosas así. El homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, todo ese tipo de cosas, eso ustedes no lo van a practicar. Por estas cosas viene el juicio de Dios sobre estas naciones, dijo el Señor. ¿Sabe que los de Jericó sabían del Dios de Israel, hermano? Todos los pueblos donde llegaba el pueblo de Israel decían, sabemos el Dios que ustedes tienen. Sabemos lo que el Dios de ustedes hizo a los dioses de Egipto. Ellos sabían. Cuando llegan los espías a la casa de Rahab, dice, el temor de Dios ha caído sobre nosotros porque hemos oído lo que su Dios hizo a los dioses de los egipcios. No eran ignorantes, ¿sabes por qué? Porque siempre que Dios manda un juicio, antes manda una advertencia. No es injusto. Déjame decirte cómo funciona esto del juicio de Dios, por el entendimiento de la Escritura. Dios manda a alguien a advertir. Mandaba a sus profetas, el Señor en el Antiguo Testamento se revelaba por sueños, por visiones, de alguna manera, pero el Señor se revelaba y decía, arrepiéntanse, viene juicio. ¿Cómo recibieron el pueblo de Israel al profeta Jeremías, a los diferentes profetas, hermano? Mal, les caía mal su mensaje. No hables de eso, tus palabras son negativas. ¿Por qué me acusas de pecado? Porque el Señor desde los cielos miraba. El Señor los veía en el templo llevando sus sacrificios y le da una visión a Ezequiel. Le dice, mira lo que hacen estos malvados, le dice. Dice, la mujer cose tortas para la reina del cielo, los hijos ayudan a prender el fuego, el padre participa, todos están en el mismo pecado. Mira lo que hacen esos perversos, ve y diles que se arrepientan. El Señor lo miraba todo. Pero no es lo que ellos querían hacer. ¿Y qué hicieron? Dijo Jesús, a uno los apedrearon, a otro los mataron. Señor envía a un vaso, hermano. A veces son vasos frágiles, sencillos, hermano, como nosotros. Yo les he insistido últimamente, no vean al vaso, hermano. Escuche el mensaje de Dios. El vaso no es nada, hermano. Dios es el que trae el mensaje y lo da, hermano. Pero cuando el pueblo no escucha, entonces Dios mete sus manos ahí. Dios, hermano, por muchas veces les mandaba profetas, les mandaba, hermano, palabra, les mandaba palabra, les mandaba palabra. Pasaron siglos de recibir palabra, advertencia, y no escucharon, y vino el juicio y Dios les quitó la tierra, hermano, y los mandó a Babilonia. Eso es la realidad, hermanos. Y aún en el día de hoy nosotros tenemos el mismo Dios. Nosotros tenemos el mismo Dios que no ha cambiado, está lleno de misericordia, hermano. Dios no se complace del castigo. Yo quiero que usted entienda eso. Dios no se complace del castigo. ¿Cuántos de los que están aquí a veces saben que al hijo le tiene que caer, hermano? Pero usted muestra misericordia, ¿verdad? Y a veces dice, te voy a dar otra oportunidad.
Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Pero llega un momento también en donde usted dice, si lo dejo sin castigo, se va a hacer un sinvergüenza. Se va a hacer uno de esos consentidos que caen mal en todos lados. Tiene que caer la ley. Y eso de que uno dice, esto me va a doler más a mí que a vos, es verdad. Pero con todo el dolor de nuestro corazón, pues hacemos justicia, ¿verdad? Bueno, así es la situación. Con Dios, hermano, el juicio de Dios es terrible, pero Dios lo hace. Dios envía, hermano, estos de Amalek. El Señor los estaba guiando a ellos, le dice, ustedes van a pasar por acá. Era el territorio de Amalek. Dice, ¿sabes qué? Déjanos pasar por acá. Y ellos no quisieron, sino que empezaron a atacarlos por la retaguardia. Iban los enfermos, los viejos, los más débiles iban en la retaguardia. Mataron a muchos, hermanos. Nadie se le puede oponer a Dios, hermanos. Nadie se le puede oponer a Dios. Aparte de todos sus pecados, dijo el Señor, aquí llegó. ¿Sabe por qué dice la Escritura, hermano? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque puede ser la última oportunidad. La gente se ríe de uno allá afuera, hermanos. Ayer vi que hermano Armando estaba hablando con un señor que, yo que lo vi dije, pobre el hermano, dije. Es un ateo, hermano, tremendo, pero es un ateo muy estudiado. Y se ríe de uno. Yo recuerdo que la última palabra que yo le di fue, bueno, creas o no creas, no importa, le digo. Vas a estar frente a Dios un día y te vas a acordar de este día. Ay, qué bonito, me decía, qué bonito hablas. Y lo mismo le hizo al hermano. Pero la realidad, hermanos, es que es así. Tuvieron la oportunidad y en aquel día, hermano, a quien nosotros vamos a ver, hermano, con mucho gozo. La palabra de Dios dice que cuando Él aparezca, muchos van a hacer lamentación. Y van a decir a las piedras, caigan sobre nosotros. Van a buscar la muerte, pero no la hallarán. Se van a querer esconder del que vive por los siglos de los siglos. Y no van a poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador ahora. Pero puede ser nuestro juez si nosotros no escuchamos. Entonces, cuando el Señor lo manda a hacer este juicio, hermano, el Señor tiene su tiempo y es justo. Ellos iban a ser un instrumento del juicio de Dios. Hay un juicio más moderno. En Hechos capítulo 13, hermanos, hay una historia. Pablo está en Chipre, está predicando las buenas nuevas, hermano. Y hay un hombre que se llamaba Bar Jesús. ¿Sabe qué quiere decir Bar Jesús, hermano? Hijo de Jesús. Pero a él le decían Elimás, también el mago. Y eso quiere decir que él practicaba la magia negra, la magia satánica. Eso está en Hechos 13, del 6 al 12. Y dice, hermano, que Pablo está predicando el evangelio y hay un procónsul llamado Sergio, hermano, y él quiere oír el evangelio, quiere escucharlo, pero dice que este Bar Jesús se mete y está estorbando y estorbando y estorbando y estorbando, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, hijo del diablo, estás lleno de toda maldad, le dice. Van a caer tinieblas sobre ti y no verás, le dice, por unos días. Inmediatamente se queda ciego. ¿Sabes por qué? Porque oponerte a Dios es muy difícil. Escuchen, padres de familia, algunos de ustedes los han traído sus hijos. Yo he oído mucha gente que dice, manden al niño hay hambre, por lo menos así nos dejan descansar. Pero cuando se les da la gana y no es conveniente, le dice, ahora no vas a ir. Bueno, si tú no vas, déjalo entrar a él. Si tú no entras, déjalo a él entrar. Señor dice en su palabra, imposible es que no hayan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vengan los tropiezos. Mejor que se le amarre en el cuello una piedra de molino y que se le aviente en el fondo del mar. Está diciendo que viene un juicio terrible para aquel. Tal vez usted no quiere, pero tal vez sus hijos sí. O alguien más quiere y usted está dándole y dándole y dándole con eso. Está en el camino de Dios, un camino muy peligroso. Entonces Dios llega a un momento en donde les pasa juicio. Y los juicios de Dios son justos. Ahí se acabó esa cosa, hermanos. Saúl entendió la voluntad de Dios, pero no la hizo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos entendido la voluntad de Dios? Déjeme decirle algo, hermano. Con la voluntad de Dios a veces nosotros, no sé, hacemos una imagen en nuestra mente que pensamos que es algo marciano. Y no es así, hermanos. Mira, hay cosas
tan sencillas, hermano. A mí el Espíritu Santo me ha hablado hasta de los programas que he visto yo en la televisión. Y hay cosas que yo he tenido que abandonar. Eso es por poner un ejemplo. No se lo digo para que usted diga que yo soy un santulón. A mí no me interesa, hermano. No me interesa eso. Me gustaba ver unos programas de crímenes, ¿verdad? De ciencia forense, ¿verdad? Mucha sangre, mucha matadera, hermano. Y el Señor me empezó a redarguir por medio de mi esposa primero. Me dice, ¿por qué estás viendo eso? Me dijo. ¿No te importa antes de irte a acostar? No sé, a mí no me afecta, le dije yo. Pero como que el Espíritu Santo ya me venía redarguyendo con eso, ¿verdad? Y una noche estaba soñando que andaba haciendo unas matazones yo, hermano. Pero no me afecta. Resulta que a mí no me afecta. Y una mañana, sinceramente, hermano, yo tuve que renunciar a eso. Estaba en la presencia de Dios y el Espíritu me seguía redarguyendo aquello. ¿Qué pasó con eso? Nosotros, yo no sé por qué creemos que solamente tiene que ser por cosas de la iglesia. Tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti si tú eres un verdadero creyente y hay cosas que al Espíritu le ofenden. Hay cosas que el Señor no aprueba, hermanos. Son cosas vanas, son cosas sucias del mundo, perversas, hermano, que no conviene a nosotros, hermanos. No es que nosotros querramos ser santulones, tenemos que ser santos para Dios. Eso es algo, hermano, un concepto sencillo, difícil para nosotros por la dureza de nuestro corazón, hermanos. Pero el Señor lo que pide de nosotros es que nos apartemos de lo malo. El Señor dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Entonces, hermanos, nosotros conocemos a Dios y a veces participamos de cosas que no debemos. Y el Espíritu Santo no te deja pasar una, si lo tienes. Ahora, si no sientes nada, tal vez no eres salvo. Porque si alguien no siente nada, hermanos, yo no puedo entender. Porque la Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted pica a un muerto con un alfiler y no le pasa nada, hermano. Pero hágalo con un vivo. Y sabemos nosotros que el vivo siente, el que tiene el Espíritu siente que ha ofendido a Dios. Sabe cuando ha ofendido a Dios. Entonces, fíjese, hermano, Saúl conocía la voluntad de Dios. Se lo declaró claramente. No te apiades de nada, destruye todo. ¿Qué hizo él, hermano? Perdonó lo mejor. ¿Por qué? Porque lo quería para él. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Casi hacer lo que Dios te manda no es hacer nada. Es igual que no hagas nada. Nosotros necesitamos entender todo esto, hermano, porque esas son las mismas cosas que nosotros nos justificamos, hermano. Las mismas cosas, exactamente los mismos razonamientos. No, yo no hice eso. Bueno, primero dice, el pueblo fue el que lo trajo. El pueblo fue el que lo perdonó. La misma historia de Adán y Eva. ¿Dónde estás tú, Adán? La mujer que tú me diste. Pero fíjese, hermano, Colosenses capítulo 1. Yo quiero que mire Colosenses capítulo 1, hermano. Versículo 9 y versículo 10. Dice Colosenses 1, 9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, es decir, de la fe de ellos, de lo bueno que eran estos hermanos, no cesamos de orar por vosotros. A ver, le voy a esperar, hermano. Colosenses 1, del 9 al 10. Es bueno conocer la voluntad de Dios, hermanos, pero lleva responsabilidad. Lleva responsabilidad. Yo me estaba acordando el otro día, hermano, de cuando yo acababa de venir aquí a este país, pues compré un carrote viejo, ya les he contado algunos, un Chevy Bel Air 67. No era un clásico, era un vejestorio, hermanos. O sea, no estaba arreglado ni nada. Me sentaba y se me metía un resorte. O sea, no estaba... Y en ese tiempo uno podía sacar licencia, yo no tenía todavía papeles, pero uno podía sacar licencia y seguro social y todo eso. Y mi hermano me dice, anda a sacar la licencia.
Y yo decía, nada, y después decía yo. Y un día me paró la policía, hermanos. Y ahí iba llegando yo a mi casa. Y me dice el policía, ¿y tu licencia? ¿La licencia? Sí, me dice, brum, brum. Me dijo el policía, sí, me dice, brum, brum. Y me estaba hablando en inglés. Oh, la licencia. Sí, me dice, brum, brum. ¿Dónde está? No tengo. Bájate de aquí, me dijo. Se llevó el carro. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hice. No se me daba la gana. Simple y sencilla, no se me daba la gana. Decía yo, voy a perder un día de trabajo. Ah, pues tuve que perder más. Y pagar multas. Entonces, saber lo que uno tiene que hacer y no hacerlo es delicado. Aquí, hermano, Colosenses 1, del 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿de qué, hermanos? Del conocimiento de su voluntad. Pero escuchen, no solamente de eso, hermano, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque no es suficiente saber, bueno, esa es la voluntad de Dios, pero ¿qué haces con eso? El peor ejemplo que encuentro yo en la Escritura sobre saber la voluntad de Dios, pero con torpeza, es Jonás, hermanos. Porque Jonás sabía bien lo que tenía que hacer. Dios le dice, ve a Nínive y predica ahí que en 40 días viene destrucción. Él lo entendió, intelectualmente entendió lo que Dios quería que él hiciera. ¿Qué hizo, hermano? Se fue al lado opuesto. Y estando ahí, hermano, pues está en peligro de muerte, lo lanzan al mar, se lo traga un pez que Dios lo había preparado. En su misericordia todavía lo salvó. Pero cuando está ahí adentro, está clamando a Dios, Dios, ten misericordia de mí, mira, que no me vaya a morir. Bueno, dice, está bien el Señor, y lo escupe el pez. Dice, ahora ve y anuncia. Y fue de mala gana. ¿Sabe por qué? Porque él no quería. Él entendió lo que Dios quería, pero él no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué quería él, hermano? Que a todos esos los matara Dios. Se oye muy feo eso, ¿verdad, hermanos? Muy feo se oye. Mátalos, señores, que si yo no les predico, no se convierten. Y si no se convierten, tú los vas a matar. Y esos son enemigos nuestros y son malos. Esos eran estilo los Zetas, hermano. En serio, en serio, en serio. Despellejaban a la gente viva, hermanos. Eran muy crueles. Y decía Jonás, que los mate el Señor. Pero si yo les predico, está el riesgo de que se conviertan. Eso, hermano, es ser torpe completamente espiritualmente. Eso es entender la voluntad de Dios, pero decir, pero no lo voy a hacer. Y luego, hermano, todos se convierten. Toditos se convierten en Nínive. Porque hasta los animales los ponen a ayunar, hermano. Se ponen a ayunar ellos, confiesan su pecado, los animales los ponen a ayunar. El pueblo se convierte y Dios tiene misericordia de ellos y no viene el juicio. Y él es el único predicador que yo conozco que se enoja porque todos se le convierten, hermano. No conozco otro predicador, hermano, que esté enojado porque todo el pueblo se convierte. Mira, hermano, yo me quedo con la boca abierta. ¿Y cómo es posible que este hombre no pudiera entender? Y pasa una serie de cosas. Él está enojado, está trompudo, hermano. Está triste. Pero todavía guarda una esperanza y se va a sentar a un lugar donde mira toda la ciudad como esperando, a ver, todavía tengo una esperanza de que Dios los mate. Y Dios, fíjese, Dios siempre paciente con nosotros, porque yo miro al Señor hablando con Jonás ahí, hermano. Y le hace crecer una enredadera y él está feliz. Dice, pues aquí estoy de lujo ahora, con sombra. Aquí voy a ver el show en vivo y a todo color. A ver, voy a ver cuando caiga azufre del cielo. Pero nada de eso pasa. Es más, el Señor envía un gusano y se seca la calabacera. Y hay mucho calor. Y él se enoja.
Oh, quiero morirme. Pues ¿quién te entiende? Cuando está en el pez, quiere que lo salve el Señor. Y cuando está ahí, quiere morirse. Dice Jonás, ¿está bien que te enojes tanto? Yo no sé si usted ha leído el libro de Jonás. Pues le dice, ¿está bien que te enojes tanto? Le dice, tú no plantaste esa calabacera, yo la planté, dice. Y tienes más compasión de la calabacera de más de 100,000 almas que hay en este pueblo. No pueden discernir entre su derecha y su izquierda, incluyendo niños, animales. ¿No tienes compasión, Jonás? Tenía más compasión de una calabacera. Eso es torpeza espiritual, hermano. Eso es la mejor expresión, el mejor ejemplo que yo encuentro de una torpeza total espiritual, hermanos. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, hemos de conocerla, hermanos, y hacerla. El libro de Romanos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 dice lo siguiente, hermanos. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuánto les gusta el fútbol de los que está aquí? Nadie me levante la mano. O las novelas, nadie me levante la mano. No tienen que levantar la mano. ¿Tú estarías dispuesto a ir con Dios a decirle, Señor, si esta es tu voluntad, quítame esto de mi vida? Algunos no se atreven ni a orar así. ¿Sabe por qué? Porque tienen mucho amor a lo que les gusta. Así somos nosotros, hermano. Somos muy torpes. Y lo que no entendemos es que todo lo que Dios nos guía a dejar es para nuestra bendición. Pero yo quiero servirte, Señor. Pero si no puedes pasar a la primera base. Pero Señor, yo quiero dar mi vida por ti. Solo dame 5 minutos. Ni siquiera está pidiendo mucho el Señor. Nos imaginamos tantas cosas, hermano. Pero lo principal, lo básico que Dios nos pide, no lo entendemos. Dice, entonces, o sea, cuando les cambie Dios su manera de pensar, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, dice, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué mejor que Dios haya perdonado a Nínive, hermanos? ¿Qué mejor que Nínive se haya puesto a ayunar y a orar y a arrepentirse delante de Dios? ¿Qué mejor que eso, hermanos? Que esos que despellejaban gente dijeran, nos arrepentimos, ya no vamos a hacer más eso. Y dejaron esos caminos y Dios se apiade de ellos. ¿Qué mejor que eso, hermanos? Oh, no, pero es que han hecho muchas, han derramado mucha sangre, que Dios los mate. No, hermanos. Entonces, Saúl entendió la voluntad, pero fue torpe, hermano. Entendió la voluntad de Dios, pero él no estaba de acuerdo con Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, ¿qué hizo Saúl, hermano, cuando él lo agarran? Porque a él lo agarran en el pecado. Usted se dio cuenta, hermano, que Saúl está tan envanecido, hermano, que dice uno de los versículos que nosotros vimos. Dice, después de que Samuel se pasa orando toda la noche, madruga a buscar a Saúl. Y pregunta, dice, está ahí por un monumento que se hizo. Todos saben que es un monumento, ¿verdad? Hizo un monumento a él mismo. O sea, está tan envanecido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros ganamos es por Dios. Nosotros no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada. Aquí los jóvenes, los grandes, los que han escalado en su trabajo, etcétera, los que el Señor los ha bendecido, ha sido por Dios. El Señor es el que hace todas las cosas. Si te toca el speech ahí, ¿verdad? Si a alguien le toca el speech, denle la gloria a Dios. Estoy diciendo, yo quiero dar gracias a mis padres y a mi... Bueno, dale gracias a tus padres, no estoy diciendo que no. Y a mi intelecto, a mi IQ, porque yo soy una persona muy inteligente. Y yo, la verdad es que no hay nadie como yo. Gracias. No.
Dale la gloria y la alabanza a Dios. Pues mire, pues ya te extrañamos, hermano Dani, ¿verdad? Dale la gloria al Señor, hermano. Dale la alabanza a Dios. Pero él, en un monumento, ¿por qué? Porque venía de desobedecer a Dios, hizo un monumento. Entonces, imagínese usted cómo estaba su mente, su corazón de envanecido, hermano. Hay una expresión que habla, hermano, la palabra de Dios respecto a la apostasía. Dice que son ajenos a la vida de Dios. Este estaba ajeno de la vida de Dios, no entendía nada, hermano. Nada, espiritualmente no entendía absolutamente nada. Algunos se excusan, hermano, como él se excusó. Y dijo, no. Lo que pasa es que el pueblo, y bueno, trajimos lo mejor para sacrificarlo a tu Dios. Le voy a decir que he escuchado yo en el pueblo de Dios. Es que sabe que, hermano, yo soy muy sincero. Y yo cuando no siento hacer algo, no lo hago. Mentiras, son mentiras esas, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos hacer todo lo que hacemos, hermanos? ¿Cuánto les gusta pagar impuestos de los que están aquí, por ejemplo? ¿Y por qué los paga? ¿Por qué los paga? Vaya a decirle al IRS, fíjense que yo soy una persona muy sincera y no siento sinceramente mandarle el cheque de $8,000. Vaya a ver qué le van a decir. Se lo van a decir, pero en el bote. Pero fíjese, en la iglesia nos ponemos muy sinceros. Con las cosas de Dios nos ponemos muy sinceros. Fíjese que a mí no me nace orar, ni leer. Ya déjese de esas cosas, hermano. Déjese de esas cosas, ya, eso son cosas de niño, hermano. El niño todavía, porque el niño lo está levantando a las 10 de la mañana y dice, yo no siento ganas de levantar, pero ese es chiquito. Pero nosotros ya estamos grandes, hermano. Ya no debemos andar con esas cosas. O sea, el Señor nos dice las cosas a nosotros y nosotros nos excusamos. Es que yo soy sincero. Mire, sí me ha dicho el Señor que vaya al Swami de evangelizar, pero yo no lo siento, fíjese. Eso es descaradez, hermano, eso no es sinceridad. Eso es ser descarado y todavía decirlo así, sin máscara, ¿verdad? Para que miren que es usted. Todavía abiertamente, yo soy una persona muy sincera. No, no es verdad. Y déjeme decirle, hermano, que no todo lo que uno hace para Dios se siente bonito, hermano. Nosotros nos movemos mucho por sentimientos, no todo se siente muy bonito, hermano. No se siente bonito cuando te rechazan, hermano. Cuando lo disciernes, sí. Cuando lo entiendes, dice, mira, así era yo. Gracias, Señor, porque ya no soy así. Cuando lo entiendes, ten misericordia de aquel. Pero cuando no lo disciernes, no se siente bonito. Muchas veces uno se levanta a orar temprano en la mañana y tiene ganas de irse a acostar, hermanos. Pero uno se queda ahí por fe. Dije, yo te necesito, Señor. Yo tengo que tener comunión contigo. ¿Qué nos gusta a nosotros, comer o ayunar? Comer. Es lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, sinceramente, eso es lo que queremos. Pero hermano, no es así la cosa con las cosas de Dios. Y él se excusó con una razón espiritual, un sacrificio para tu Dios. Ni siquiera dijo mi Dios, tu Dios. Porque en realidad no está actuando como que es su Dios. Hay un contraste entre David y Saúl. Fíjese que después viene Saúl. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. David era un pecador también. Lo que hizo estuvo terrible. Se roba a una mujer y manda a matar al marido. Porque la mujer queda embarazada de él, dice hay que echarle el muertito al marido. Lo emborracha y él dice, yo no me voy a ir a dormir con mi esposa. Como él ve eso, bueno, pónganlo en lo recio de la guerra y una vez que esté ahí, abandónenlo para que lo maten. Y David dijo, bueno, ya se murió. ¿Sabes qué, mi amor? Ya llora un poquito y después me caso contigo. Te vienes a vivir aquí al palacio y colorín colorado, todo se acabó. Pero él no se acordó que el de allá arriba lo miraba. Y le manda un profeta, como él había sido pastor de ovejas, al profeta Natán, y le dice, ¿sabes qué? Le dice, hay un caso aquí en tu reino. Le dice, ¿qué pasó? Dice, un hombre tenía solo una corderita, dice, y yo no tenía muchas ovejas. Y le vinieron visitantes a rico y se robó la corderita de aquel hombre, le dice.
¿cómo va a hacer eso? Y se rasga las ropas, se enfurece y dice, ese hombre tiene que morir. Ese hombre eres tú, le dice. Porque Dios a ti te ha bendecido y fuiste y le robaste su mujer al otro, le dice, y mataste a su marido. ¿Qué dijo David? Es que el pueblo, es que ella también, ¿cómo se le ocurre ponerse a bañar ahí sin ropa? No dijo eso. Dijo, pequé contra Jehová. Esa era la diferencia entre Saúl y David. Saúl se está excusándose en una cantidad de cosas, y David dice en el Salmo 51, contra ti solo he hecho lo malo, he pecado contra ti, Señor. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esa es la diferencia, hermano, que David, cuando el Señor lo confrontó, dijo, es verdad, yo he pecado contra Dios, Dios es justo. Dios es justo. Esa era la diferencia, hermano. La verdad es que él era por avaricioso, hermano, porque Dios mismo le dijo que era por avaricioso. La obediencia es mejor que el sacrificio, porque aquí, hermano, cuando uno ve estos versículos, él le dice, bueno, queríamos sacrificarlo al Señor tu Dios. En el versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, déjame decirte qué es eso, hermano. La adivinación era algo que Israel tenía totalmente prohibido. Como tú y yo, eso del horóscopo y todo eso de la suerte, olvídate, eso no te corresponde a ti. No tiene nada que ver contigo. Rápido se van al oro. A ver qué dice mi número en la suya. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué tienes tú que ver con eso? No tiene nada que ver con eso. A ti la palabra te declara lo que tú necesitas. Pero ellos estaba totalmente prohibido practicar la adivinación. Es más, cuando entraba un rey, una de las cosas que tenía que hacer en su reino era aniquilar a todos los adivinos, todos los agoreros, todos los encantadores, tenía que aniquilarlos. Eso era lo que tenía que hacer. Pero aquí dice que el pecado de la rebelión es como la adivinación. Entonces, la pena por practicar ese pecado era la muerte. Entonces, la rebeldía, es decir, cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, es como si tú practicas la idolatría, tú y yo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, es decir, voy a hacer lo que ya dije. No voy a cambiar, voy a seguir haciendo lo mismo. Cuando salga de aquí, voy a seguir haciendo lo mismo. Aunque Dios ya me habló, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Aquí está hablando el Señor. La verdad, hermanos, es que nosotros necesitamos volvernos al Señor. Tenemos que tener discernimiento de lo que es la rebelión, la obstinación, discernimiento de lo que es la voluntad de Dios. Mira, hermano, la historia de Saúl termina muy triste, hermano. Me hizo recordar esta mañana, yo estaba orando, hermano, me hizo recordar de dos que estudiaron conmigo en el seminario, hermanos, en la escuela bíblica. Uno era un pastor, tenía una familia muy hermosa, hermanos. Se hizo mi amigo, estudiamos juntos, estuvimos como 3 clases juntos. Y nos hicimos amigos y de pronto desapareció, me dice, se fue con una mujer de la iglesia. Se robó el dinero, se fue con una mujer de la iglesia. Me dio mucha tristeza, hermanos. Ya estaba pastoreando él. Ahí en esa ciudad de Glen Avon, ahí estaba pastoreando. Y yo pensaba en la esposa, pensaba en sus hijos. Yo decía, qué triste eso. Y el otro, hermanos, iba yo entrando al Cárdenas, ese de Moreno Valley. Y venía, este es un grandotón. Él era boxeador, pero era pastor ahora. Y lo veo salir con 2 cajas de cerveza. Y lo veo frente a frente, o sea que ni para dónde que se hiciera, ¿verdad? Y me quedé así y me dice, ¿cómo estás? Bien. A mí no me preguntes, me dijo, ya ves cómo estoy. ¿Pero por qué? Le digo yo. No sé, me dijo. Y ya sé todo lo que me vas a decir, no quiero que me digas nada. Y me dio mucha tristeza, hermanos. Y ya no los volví a ver, no sé qué se han hecho. Pero todavía, hasta donde yo sé, andan en los mismos caminos. Eso es muy triste, hermanos. Ahora, el Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues vamos a orar hoy, hermanos. Vamos a pedirle a Dios lo que el Señor nos ha hablado, que eso hagamos.
Tú no tomes, hermano, como que el pastor nos dijo esto para meternos miedo. No, hermano, yo no te quiero meter miedo a ti. El mensaje de Dios es un mensaje de esperanza, hermano. Vamos a orar, hermano. Y yo quiero que tú ores al Señor, hermano. Ahí en tu lugar. Si Dios te ha hablado, órale al Señor. Habla con Dios. Habla con Él, lo que Él te haya hablado. Tal vez hay algo que el Señor te ha hablado otro día, que hace días que te habló o hace años que te habló y no lo has hecho todavía. Haz lo que el Señor, ora en la dirección que el Señor te ha hablado a tu corazón. Señor, aquí estamos nosotros delante de tu santa presencia, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es limpia, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Padre, tú has dejado, Señor, estas historias, Señor, para que nosotros, Señor, aprendamos y no caigamos en esos terribles ejemplos, Señor, de desobediencia, Señor. En esa tragedia, Señor. Tú, Señor, no nos has llamado a recibir tu ira, Señor. Nos has llamado, Señor Padre, a ser tus hijos, Padre. A participar contigo, Señor, de toda tu bendición, Padre Celestial. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Si ese es el caso, si hay algo específico, pídele perdón al Señor. Padre, ten misericordia de estos jóvenes, de las señoritas que están aquí, Padre Santo. Tú sabes, Señor, cuántas veces te he pedido yo, Señor, que el que todavía no te conoce, te llegue a conocer, Padre. Padre, quiero rogarte por el que ha decaído en su fe. Reconcíliate con el Señor, hermano. Reconcíliate con Dios en este día. El que ha decaído de su fe, Señor Padre, se levante, Señor Padre. Te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, llena, Señor, con tu Espíritu Santo. Aquel, Señor Padre, que se vuelve, Señor Padre, de su maldad, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor, de aquel que todavía no se ha entregado a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra permanezca en nuestro corazón, Señor Padre. Y así nosotros, Señor Padre, hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra y toda la alabanza para siempre, porque eres nuestro Dios, quien nos ha hecho tanto bien, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermano.